Bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de un concepto nuevo que es la derivada direccional. Bueno, ya hablamos en la última clase de lo que era el jacobiano de una matriz, o sea, la matriz jacobiana de una diferencial y del gradiente de la matriz digamos, de una función. Y dijimos, ahora veremos para qué vamos a usar estos conceptos. Entonces, lo que vimos eran varios casos, podíamos tener funciones de Rn a R o funciones de Rn a Rm, ¿no? Y vimos que podíamos a Rn o R, teníamos en un caso el jacobiano, cuando la función terminaba en Rm, y en el otro el gradiente. Vale, vimos un poco la interpretación de lo que significaba el gradiente, pero hoy vamos a hablar de, todo esto son, al fin y al cabo, tiene que ver con el concepto de diferencial. La diferencial, vimos que la diferencial en un punto de f, en un punto x0, era esta función lineal que hacía la misma, tenía el mismo sentido que la derivada en una variable, pues en varias variables teníamos la diferencial, y su matriz, la matriz de esta aplicación era precisamente la matriz jacobiana de f en el punto x0, que era la matriz de las derivadas parciales. Si esta función era del tipo RNR, entonces la matriz jacobiana era el gradiente. Vale, ahora vamos a ver un poco más allá cómo usar estos dos conceptos en algo que tiene sentido geométrico, que es la derivada direccional. Bueno, pues si tenemos una función de estas, de Rn a R, por ejemplo, de tal modo que yo a cada punto xy, como siempre, le asocio este punto que es f de xy, y esto es la función f, pues dijimos que cuando hacíamos la derivada en una variable, lo que hacíamos era acercarnos al punto x0 y lo que teníamos era la derivada, representaba en el punto x0 la pendiente de esa recta tangente. Aquí ya dijimos que teníamos problemas porque podemos acercarnos al punto de aquí abajo de muchas maneras, de infinitas maneras. Entonces, puedo acercarme en realidad en cada dirección. Y eso me va a dar lugar a distintas curvas aquí arriba y por lo tanto luego a distintas rectas tangentes y distintos pendientes. Y ahí es donde entra el concepto de derivada direccional. Yo puedo, dado un punto x0, considerar un vector v, es decir, una dirección, y esa dirección pues, va a determinar aquí abajo una recta que aquí arriba va a determinar una curva. Cuando yo empuje esa recta por la función f, en la superficie, esta recta define, no está bien dibujada, pero bueno, esta definiría aquí arriba una curva, ¿no? Y aquí tendríamos el punto f de x0 y la curva que define esta dirección. Es una curva en la superficie. Vale. Pues, ¿qué es la derivada direccional en la dirección v? Pues uno puede considerar la recta tangente y la pendiente de esa recta tangente es precisamente la derivada en la dirección v. No es otra cosa que la derivada de la curva que pasa por la dirección v. ¿Vale? Ese es el concepto de derivada, visualmente, el concepto de derivada direccional. ¿Vale? Esto como límite, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, pues como límite lo escribiré como el límite cuando h tiende a 0, es un límite parecido al de la derivada normal, de la derivada convencional de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. ¿Vale? Este límite, ¿qué está diciendo? Bueno, más h tengo que hacer algo que es multiplicarle por v. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo? Estoy en la dirección que determina el vector v, que es justamente este h por v. Justamente, si lo vuelvo a dibujar, aquí tendríamos
En 3 dimensiones yo tengo el vector v, el punto x0, y esta es la dirección, digamos, al multiplicar por h, al hacer x0 más h por v, justamente tengo los puntos de esta recta, ¿vale? Pues a esa recta le hago la imagen de f, es decir, a la imagen de f, si esta es la f, ¿vale? Pues dará lugar aquí a esta curva. Hago la imagen de los puntos de esta recta. Estos puntos todos son de la forma x sub 0 más h por v. Variando la h y fijando en el punto x0 la dirección v, aumento o disminuyo la v, me muevo por aquí. Eso me da lugar a esta curva cuando hago la imagen por f. Me da lugar a esta curva. Y ahora le resto el f de x sub 0, que es esto de aquí, ¿vale? Es decir, me voy acercando por aquí, me voy acercando al f de x sub 0 y eso tenderá, al dividirlo entre h, es la misma fórmula que lo que hacíamos con la derivada. Esta expresión es la misma forma de lo que se hacía con la derivada y da lugar a justamente la pendiente de esa recta. Es el mismo principio que con el límite de la derivada. ¿Vale? Eso es lo que significa. Vale, entonces, esto, ¿qué pasa si tomo... Hay dos vectores, en R2 hay dos vectores muy importantes que son el 1, 0 y el 0, 1. Son los vectores de las dos direcciones, del eje X y del eje Y. ¿Vale? Si tomo esos dos vectores, recordaréis que me sale lo mismo que me salía cuando hice la derivada, definí lo que era la derivada parcial. Justamente estaré tomando las dos direcciones principales que se pueden tomar al hacer eso, esta recta, y esto dará lugar aquí, a su vez, a dos curvas y cuyas derivadas son justamente la derivada parcial, ¿vale? Eso es, las dos direcciones canónicas dan lugar a las dos derivadas parciales en R2. En general, en Rn, pues tendré n direcciones canónicas. Eso dará lugar luego, estos límites, cuando tome el límite, cuando h tiende a 0, por ejemplo, de 0, 1 y tal, pues me darán, no lo escribo, pero darán lugar a dos direcciones privilegiadas que son estas, la derivada parcial de f, la derivada parcial con y. Vale, me estoy guiando un poco, pero quiero que entendáis un poco geométricamente lo que es la derivada parcial. Vale. Ahora, vamos a ver cómo calcular las derivadas direccionales, ¿vale? Eso voy a definir un teorema que me permite calcular las derivadas direccionales en general. ¿Vale? Teorema, ¿vale? Sea, si tenemos una función f de Rn a Rm, es decir, una función de estas normales y corrientes, de las que usamos hasta ahora, que tienen m cosas, es decir, tendrá a cada x, le asociará una serie de funciones más pequeñas, f1 hasta fm de x, es decir, tendrá m coordenadas y cada una tendrá una función de estas. Bueno, pues la derivada direccional de f en el punto x0 y la dirección v, que la voy a llamar así, v1 a vn, es exactamente el resultado de multiplicar, lo puedo definir así, dv lo suelo llamar así, dv de f en el punto x0, sustituyendo dentro del x0, da la matriz jacobiana multiplicada por el vector v. Es exactamente el jacobiano, ahora recuerdo lo que es, de f en el punto x0 multiplicado por el vector v. Claro, tendré que hacer la transpuesta de v. Multiplicado por v transpuesto, porque v es así y la matriz jacobiana
yo quiero multiplicarlo así, ¿vale? Esto, si os preocupa el traspuesto, ya veréis que da igual, quedaos con esto, es la matriz jacobiana, que ya dijimos que era hacer las derivadas parciales de x1 de f1 derivada xn de f1 y abajo hasta llegar a la derivada, otra vez aquí 1, f1 derivada xn de fn. ¿Vale? Aquí es fn, abajo es fn, arriba es f1. O sea, vamos con f1, f2, f3, hasta llegar a fn. Ahora lo multiplico por el vector v, v1 hasta vn. ¿Vale? El producto de esta matriz por este vector. Esto da justamente esa derivada direccional que era el límite que había escrito antes, ¿vale? Y es lo que implica digamos, el acercarme al punto x0 en esa recta y ver esa recta tangente determinada por este vector v, ¿vale? Esto es si f es de Rn a Rm, pero si f es de Rn a R, lo que tendré será el gradiente, ¿vale? Ahora, si m igual a 1, es decir, si m igual a 1, es decir, si f es de Rn a R1 que es R, entonces la derivada direccional de v, que se define así con este símbolo, igual que la diferencial de vf en x0, es igual al gradiente de f por el punto v traspuesto, o lo que es lo mismo el producto escalar, ¿vale? Si yo tengo un vector que es así, fila, lo multiplico por un vector columna, este producto es lo mismo que el producto escalar de los dos, ¿vale? Esto puedo poner así, entendiendo cómo quito traspuesta y entendiendo cómo es el producto. Entonces, la derivada direccional es aquí el producto escalar, ¿vale? Para que quede claro. Lo que estoy multiplicando ahí son los dos vectores, ¿vale? Es lo mismo que decir esto, es lo mismo que hacer aquí el producto escalar de estas dos cosas. Borro aquí esto, aquí derivada de x1 de f, derivada de xn de f, ¿vale? Por v, por v1 hasta vn. ¿Vale? Es este producto escalar, lo pongo así, pero aquí estoy pensando en que tengo que multiplicar el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero y sumar. ¿Vale? Esto es la idea. Si tengo una función de Rn a Rm, tendré f1 fn, la derivada en la dirección v es multiplicar por la matriz jacobiana. Si lo que tengo es una función de Rn a R, entonces la derivada direccional de la dirección v es multiplicar por el gradiente, el vector gradiente, ¿vale? Siempre será igual. Entonces, en la interpretación geométrica es eso, es ahora en vez de hacer como en R2, en R, acercarme al x sub 0 por la única dirección posible hacia la tangente, ahora me acerco por cada una de las direcciones posibles que me marcan los vectores v, y el resultado de acercarme por cada una de esas direcciones y hacer esa pendiente de esa recta tangente es la derivada direccional, que se calcula de estas dos maneras. Vale, hasta ahí está claro lo que es, y es una de las razones también por las que introducimos estas dos cosas, el gradiente aquí y el jacobiano aquí. Esto